Nunca imaginó que ese día cambiaría su vida para siempre. María estaba terminando de preparar los documentos en su oficina cuando sonó su teléfono con una llamada inesperada. Al otro lado, una voz nerviosa le dijo que don Javier, su jefe, había sufrido un accidente grave y que estaba siendo llevado de urgencia al hospital. El corazón de María empezó a latir con fuerza. Sin pensarlo dos veces, recogió su bolso y salió corriendo, tratando de no tropezar en los pasillos mientras su mente se llenaba de preguntas y miedo. Al llegar al hospital, la atmósfera era tensa. Las luces fluorescentes parecían más frías, y el sonido constante de las máquinas y el murmullo apresurado de los médicos la hacían sentirse pequeña, como si estuviera en un mundo que no entendía. Buscó al médico que la había llamado, pero él desapareció entre las puertas que daban a las salas de urgencias. Desorientada, caminó hacia la sala de espera donde unas enfermeras la miraron con seriedad. Sin saber exactamente qué hacer, pidió información, pero nadie le daba respuestas claras. Entonces la llamaron. María caminó con pasos temblorosos hasta la puerta donde estaba don Javier. Lo vio tendido en una camilla, pálido, con tubos conectados a su cuerpo y monitores que pitaban de forma irregular. Su jefe, el hombre que siempre había sido serio y estricto, ahora parecía tan vulnerable que María sintió las lágrimas arder en sus ojos. Sin embargo, respiró profundo para contenerlas. Sabía que llorar no ayudaría a nadie. El cuarto estaba lleno de médicos y enfermeras moviéndose rápidamente, pero ninguno parecía notar su presencia. María sintió un impulso repentino, una necesidad urgente de hacer algo, de ayudar aunque no supiera cómo. Se acercó y tomó la mano de don Javier con suavidad. A pesar de que estaba inconsciente, parecía buscar en su mirada alguna señal de vida, algún indicio de que él la escuchaba. Sus dedos temblaban, pero no la soltó. Durante esos momentos, mientras las máquinas emitían pitidos y el tiempo parecía detenerse, María comenzó a hablarle con voz baja y firme. Le dijo que no estaba sola, que la empresa y todos sus empleados la necesitaban, que debía luchar, que ella estaba allí para apoyarlo. Era un acto sencillo, casi instintivo, pero sentía que de alguna forma podía marcar la diferencia. De repente, uno de los médicos se acercó y le pidió que se apartara, explicándole que debían concentrarse en estabilizarlo. María obedeció, aunque su corazón latía descontrolado. Observó desde la distancia cómo los médicos luchaban contra el reloj para mantener a don Javier con vida. El estrés y la incertidumbre la golpearon con fuerza. ¿Qué pasaría si no despertaba? ¿Cómo sería su vida sin ese hombre que había sido su jefe durante años? Mientras esperaba noticias, las enfermeras comenzaron a susurrar entre ellas, intercambiando miradas preocupadas. María intentó escuchar, pero solo captó fragmentos: muy grave, riesgo vital, posible intervención. Cada palabra aumentaba la tensión en su pecho, pero también la impulsaba a mantenerse firme. Sabía que no podía rendirse, no ahora. Los minutos pasaron como horas. María no pudo apartar la mirada de don Javier, como si su sola presencia pudiera ayudar a que él resistiera. En un momento, notó un ligero movimiento en los dedos de su mano. Fue un detalle tan pequeño que casi lo pasó por alto, pero para ella fue una señal de esperanza, un pequeño milagro en medio de la oscuridad. Esa noche, mientras el hospital parecía lleno de incertidumbre, María permaneció a su lado, sin saber que ese acto de coraje e intuición sería el comienzo de una historia mucho más grande, una que la llevaría a descubrir secretos inesperados y a enfrentarse a retos que jamás imaginó. María sintió que su corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo en sus oídos mientras esperaba noticias en el pasillo del hospital. Cada vez que alguien entraba o salía de la sala de urgencias, ella contenía la respiración, esperando que fuera para darle buenas noticias. Pero el silencio era casi absoluto,
solo roto por el sonido lejano de las máquinas y las voces susurrantes del personal médico. De repente, una enfermera salió de la sala y la miró fijamente. «Necesitamos que espere aquí un momento», le dijo con voz amable pero firme. María asintió y se sentó en la fría silla de plástico, intentando no dejar que el miedo la paralizara. Su mente no dejaba de pensar en don Javier. ¿Cómo había sucedido el accidente? ¿Estaría consciente cuando despertara? ¿La reconocería? Pasaron unos minutos que se sintieron como horas hasta que un médico se acercó y le pidió que entrara. La llevó a una pequeña sala donde explicó que don Javier estaba estable, pero que su condición seguía siendo muy delicada. María escuchó cada palabra con atención, tratando de asimilar lo que eso significaba. Él tiene una lesión en la cabeza y múltiples fracturas. La cirugía fue complicada, pero logramos evitar lo peor, dijo el doctor con un tono serio. María sintió un alivio momentáneo, pero también una gran preocupación. Sabía que la recuperación iba a ser larga y que nada sería igual. El médico le recomendó que descansara, pero María no podía pensar en dormir. Regresó a la habitación de don Javier, donde aún permanecía inconsciente, su rostro pálido iluminado por las luces tenues del hospital. Sin saber qué hacer, María volvió a tomar su mano y comenzó a hablarle de nuevo. Esta vez, le contó historias de la oficina, de las pequeñas cosas que él solía hacer para mantener al equipo motivado. Le habló de los empleados que lo respetaban y de lo mucho que él significaba para todos. Cada palabra salía del corazón, como si al contarle esas cosas pudiera despertarlo. Mientras tanto, las enfermeras entraban y salían con frecuencia para revisar los monitores y administrar medicamentos. María observó cómo una de ellas le dirigía una mirada de respeto y admiración. Fue en ese momento cuando la enfermera le confesó que don Javier era una persona muy importante, aunque pocos lo sabían. Era el hijo del dueño de la empresa, pero mantenía su identidad oculta para evitar favoritismos y tratar a todos con igualdad. María se quedó sin palabras. No podía creer que el hombre que había salvado con sus propias manos fuera alguien tan poderoso y cercano a la familia propietaria. Esa revelación la hizo sentir pequeña, pero también orgullosa. Su acto de valentía había sido mucho más grande de lo que imaginaba. Pasaron las horas y don Javier seguía inconsciente. María, agotada pero decidida, no quiso abandonar su lado. Se sentó junto a la cama y cerró los ojos por unos minutos, tratando de reunir fuerzas. De repente, escuchó un leve suspiro y abrió los ojos rápidamente. Don Javier movió los párpados lentamente, como despertando de un sueño profundo. María contuvo las lágrimas y tomó su mano con más fuerza. «Estoy aquí, don Javier. No se rinda, lo necesitamos», le dijo con voz temblorosa. Él intentó abrir los ojos por completo y murmuró su nombre débilmente. Fue un momento tan frágil como poderoso, una señal de que la vida aún tenía planes para él. En ese instante, María supo que su vida y la de don Javier estaban unidas de una forma que jamás habría imaginado. Sin saberlo, ella había dado el primer paso en una historia de coraje, secretos y cambios que transformarían para siempre el destino de ambos. María sintió como una ola de alivio la invadía cuando don Javier abrió lentamente los ojos. Sus pupilas estaban apagadas, pero ella estaba segura de que había una chispa de vida en su mirada. No podía creer que, después de tantas horas de incertidumbre, él estuviera despertando. Con voz suave y temblorosa, le habló, intentando transmitirle calma y esperanza. Don Javier parpadeó varias veces, como si intentara entender dónde estaba. Su respiración era débil, pero constante. María continuó hablándole, recordándole que no estaba solo y que había muchas personas esperándolo fuera de esa habitación. Intentó sonreír, aunque el miedo seguía latente en su pecho. ¿Qué pasaría después de este despertar?
¿Cómo sería su recuperación? ¿Y qué significaría todo esto para ella? Mientras ella estaba a su lado, el médico regresó para hacerle un chequeo rápido. Observó los signos vitales y luego miró a María con una expresión que mezclaba esperanza y cautela. Es un buen comienzo, dijo, pero la recuperación será larga y necesitará mucha paciencia. María asintió, decidida a estar allí para don Javier en cada paso del camino. Con el pasar de los días, María comenzó a conocer un lado de don Javier que pocos habían visto. A pesar de su estado frágil, él mostró momentos de lucidez y una voluntad férrea por salir adelante. En esos instantes, le contó fragmentos de su vida, las presiones de ser el hijo del dueño, las responsabilidades que llevaba ocultas y las dificultades para mantener su identidad en secreto. María escuchaba con atención, sorprendida por la carga que don Javier había llevado en silencio. Él le confesó que nunca había querido que sus empleados lo vieran como alguien diferente, por eso mantenía su verdadera identidad oculta. Agradecía que ella lo tratara simplemente como su jefe y no como el hijo del dueño. Esa sinceridad fortaleció un vínculo que iba más allá de la relación laboral. Un día, mientras María lo ayudaba a caminar por el pasillo del hospital, don Javier se detuvo y la miró fijamente. María, no sé cómo agradecerte todo lo que hiciste por mí, dijo con voz débil pero sincera. Sin ti, no estaría aquí. Has demostrado una valentía y una humanidad que nunca olvidaré. María sintió que sus ojos se humedecían, pero esta vez no por miedo, sino por gratitud. Sin embargo, no todo fue fácil. La recuperación fue dura, con días en que don Javier se sentía frustrado y débil. María estaba ahí para apoyarlo, animarlo y recordarle que cada pequeño paso era una victoria. En esos momentos, su relación se fortaleció aún más, basada en la confianza y el respeto mutuo. Mientras tanto, en la empresa, las noticias sobre el accidente comenzaron a circular. Algunos empleados se mostraban preocupados, otros curiosos, pero nadie sabía la verdad completa. María decidió mantener la discreción, respetando la privacidad de don Javier y la familia propietaria. Sabía que esa era la mejor forma de protegerlo y de honrar lo que él le había confiado. Un día, cuando don Javier estaba más fuerte, le pidió a María que lo acompañara a la oficina. Allí, le reveló oficialmente su verdadera identidad y le ofreció un puesto con más responsabilidades, reconociendo que su valentía y dedicación merecían ser recompensadas. María aceptó con humildad, pero también con la convicción de que ese era solo el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. En ese momento, ambos comprendieron que lo que había comenzado como una emergencia médica se había transformado en una historia de confianza, coraje y amistad. María sabía que, a partir de ahora, su vida cambiaría para siempre, y estaba lista para enfrentar lo que viniera junto a don Javier. Los días en el hospital parecían mezclarse para María en una sucesión interminable de emociones y decisiones difíciles. Cada mañana al llegar, sentía una mezcla de esperanza y temor, preguntándose si don Javier había logrado superar una nueva prueba. A pesar de su fortaleza física, él luchaba contra el peso de la realidad, enfrentando no solo el dolor sino también las dudas sobre su futuro. Una mañana, mientras María entraba en la habitación, encontró a don Javier mirando por la ventana con una expresión pensativa. Sin decir palabra, se acercó y tomó su mano con suavidad. Él volvió la mirada hacia ella y con voz casi quebrada, confesó sus miedos. Temía no poder recuperar su posición ni la confianza de quienes lo rodeaban. María lo escuchó atentamente, sabiendo que esas palabras revelaban un lado vulnerable que pocas personas conocían. Decidió entonces contarle una historia que había escuchado de su abuela, sobre la fuerza que nace en los momentos más oscuros. Le habló de cómo, a veces, las adversidades son una oportunidad disfrazada para crecer y encontrar un propósito más profundo.
Don Javier asintió lentamente, y una leve sonrisa apareció en su rostro cansado. Era un pequeño rayo de luz que ambos necesitaban. Mientras avanzaba la recuperación, María notó que don Javier empezaba a abrirse más. Hablaban no solo de trabajo, sino también de sus sueños, sus arrepentimientos y las personas que habían marcado sus vidas. Esos momentos de sinceridad crearon un vínculo inesperado, una amistad nacida en medio de la incertidumbre. Pero no todo era fácil. Hubo días en que la frustración y la tristeza parecían ganar la batalla. Don Javier se encontraba atrapado en recuerdos dolorosos, y María se convirtió en su apoyo incondicional. Aprendió a leer sus silencios y a ofrecer palabras que calmaban su espíritu inquieto. Poco a poco, ella se convirtió en más que una asistente. Era su compañera de lucha. Una tarde, mientras repasaban documentos en la pequeña oficina del hospital, recibió una llamada que cambió el rumbo de todo. Era el director de la empresa, quien quería reunirse con ambos para discutir el futuro. María sintió un nudo en la garganta, consciente de que ese encuentro podía marcar un antes y un después. La reunión fue intensa. El director felicitó a María por su valentía y dedicación, reconociendo que su actitud había sido clave para salvar a don Javier. Propuso un plan para que ambos trabajaran juntos en un proyecto importante, un desafío que reflejaba la confianza que la empresa depositaba en ellos. Don Javier, aunque aún débil, aceptó con determinación. Sabía que esa era una oportunidad para demostrar que podía superar no solo la lesión física, sino también los obstáculos que la vida le había puesto. María sintió que su papel había cambiado. Ahora no solo era la asistente, sino una aliada en una misión crucial. Mientras preparaban los primeros pasos del proyecto, María se dio cuenta de que la experiencia en el hospital había transformado su manera de ver la vida y el trabajo. Había aprendido que la fuerza no siempre está en la autoridad o el poder, sino en la capacidad de cuidar, apoyar y creer en los demás. Con cada día que pasaba, don Javier recuperaba no solo su salud, sino también su confianza. María lo veía crecer y fortalecerse, sabiendo que el camino aún era largo, pero que juntos podían enfrentar cualquier desafío. La historia que comenzó con un accidente inesperado se convertía en una lección de vida para ambos. María entendió que su acto de valentía había abierto puertas que jamás imaginó, y don Javier descubrió que la verdadera fortaleza reside en la humildad y en aceptar la ayuda cuando más se necesita. El vínculo que los unía era ahora más fuerte que nunca, y aunque el futuro era incierto, ambos estaban listos para escribir juntos el próximo capítulo. Una historia que demostraba que, a veces, en las circunstancias más difíciles, se encuentran las oportunidades más valiosas. Una mañana, mientras el sol comenzaba a filtrarse por las ventanas del hospital, don Javier recibió una visita inesperada que cambiaría todo. Era el padre, el verdadero dueño de la empresa, un hombre de presencia imponente, conocido por su carácter firme y su forma estricta de manejar los negocios. María, que hasta entonces solo había escuchado hablar de él, lo vio entrar con una mezcla de respeto y nerviosismo. Don Javier parecía tenso, su cuerpo aún débil pero su mirada determinada. El hombre mayor se acercó lentamente, observando con atención a su hijo y luego a María. Sin mediar palabra, extendió la mano para estreechar la de ella. Fue un gesto simple, pero lleno de significado. María sintió que en ese momento todo su mundo se detuvo. El padre habló con voz grave, agradeciendo a María por haber estado allí cuando más se necesitaba. Confesó que pocas personas sabían la verdadera identidad de don Javier dentro de la empresa y que ella había demostrado un valor y una dedicación que iban más allá de lo esperado. Le ofreció la oportunidad de formar parte de un equipo clave, un puesto de confianza que cambiaría su vida profesional para siempre. María no podía creer lo que escuchaba. Todo lo que había hecho, sin saber la magnitud del papel de don Javier,
la había llevado a ese momento decisivo. El orgullo y la responsabilidad la invadieron al mismo tiempo. Sabía que debía estar a la altura, no solo por ella, sino también por la familia que ahora confiaba en ella. Mientras el padre de don Javier hablaba, el joven comenzó a recuperar lentamente su fuerza y su claridad mental. Su rostro mostraba una mezcla de gratitud y alivio, pero también la conciencia de que ahora tenía un futuro incierto por delante. La revelación sobre su identidad había marcado un antes y un después, y sentía que debía demostrar que podía ser digno de la confianza depositada en él. María se convirtió en su apoyo constante. Juntos comenzaron a planear cómo afrontarían los próximos desafíos dentro de la empresa. Don Javier, aunque aún en proceso de recuperación, estaba decidido a retomar las riendas y mostrar que su accidente no lo había debilitado, sino que lo había hecho más fuerte. El padre, por su parte, insistió en que María fuera incluida en todas las reuniones importantes. Su opinión y su dedicación eran ahora parte esencial del equipo. María sentía que el peso de la responsabilidad crecía, pero también que estaba preparada para afrontarlo. La experiencia vivida en el hospital le había dado una perspectiva nueva, y estaba dispuesta a aprovecharla al máximo. Sin embargo, no todo era fácil. La noticia sobre la verdadera identidad de don Javier comenzó a filtrarse en la empresa, generando diferentes reacciones. Algunos empleados se mostraban sorprendidos, otros desconfiados. María se enfrentó a la tarea de mediar entre el equipo, tratando de mantener la unidad y la confianza que habían construido. Don Javier, por su parte, luchaba contra las expectativas y la presión de su padre, que esperaba resultados rápidos. A veces sentía que el peso del apellido era una carga difícil de llevar, pero María siempre estaba ahí para recordarle que no estaba solo y que juntos podían superar cualquier obstáculo. Poco a poco, comenzaron a surgir avances en el proyecto que habían iniciado. María y don Javier trabajaban codo a codo, aprendiendo el uno del otro y fortaleciendo su relación. Él reconocía en ella no solo una asistente, sino una verdadera aliada y amiga. Y María encontraba en don Javier a alguien que valoraba su esfuerzo y confianza. Un día, mientras revisaban unos documentos, don Javier le confesó que esa experiencia de casi perder la vida le había enseñado a valorar lo realmente importante. La familia, la honestidad y la lealtad habían cobrado un nuevo significado para él. María sonrió, sabiendo que ella también había cambiado, que juntos habían encontrado un propósito más allá del trabajo. La historia que comenzó con un accidente inesperado se transformaba ahora en una historia de renacimiento y esperanza. María entendía que su vida y la de don Javier estaban entrelazadas de una forma especial, y que cada paso que daban juntos los acercaba a un futuro mejor, lleno de retos pero también de oportunidades. Los días en la oficina comenzaron a tener un nuevo ritmo. María y don Javier, ahora más unidos que nunca, enfrentaban cada desafío con una mezcla de determinación y aprendizaje mutuo. La presión por parte de la familia y del consejo directivo era grande, pero ellos decidieron tomarlo como una oportunidad para demostrar que podían superar cualquier obstáculo. Una mañana, mientras revisaban informes, María notó que don Javier parecía distraído. Su mirada estaba fija en un documento, pero sus pensamientos parecían estar en otro lugar. Cuando le preguntó qué pasaba, él suspiró y le confesó que le preocupaba el futuro de la empresa. El accidente había dejado muchas cosas pendientes y había rumores de que algunos competidores aprovechaban la situación para intentar tomar ventaja. María entendió que no solo se trataba de recuperar la salud física, sino también de recuperar el control y la confianza en el negocio. Le sugirió organizar una reunión con el equipo clave para analizar la situación y diseñar una estrategia sólida que los protegiera. Don Javier aceptó, agradecido por su apoyo y claridad. La reunión fue intensa. Algunos miembros del equipo mostraban dudas y preocupación,
pero María habló con firmeza y seguridad. Explicó que era momento de unirse y demostrar que la empresa seguía siendo fuerte, sin importar las circunstancias. Sus palabras motivaron a todos, y poco a poco comenzaron a surgir ideas y propuestas que ayudaron a fortalecer la posición de la compañía. Don Javier escuchaba atento, impresionado por la capacidad de María para manejar la situación. En ese momento, comprendió que ella no era solo una empleada más, sino una pieza fundamental para el éxito de la empresa. Decidió confiarle más responsabilidades, involucrándola en decisiones estratégicas y dando espacio para que mostrara todo su potencial. Mientras tanto, en lo personal, María y don Javier seguían construyendo una relación basada en la confianza y el respeto. Compartían momentos de conversación sincera, donde hablaban no solo de trabajo, sino también de sus sueños y desafíos. María descubrió que detrás del jefe serio y reservado, había un hombre que valoraba la honestidad y la amistad. Un día, mientras caminaban por el jardín de la empresa, don Javier le confesó que esa experiencia había cambiado su visión de la vida. Había aprendido que el éxito no solo se medía en cifras, sino en la calidad de las personas que te rodean y en la capacidad de superar las dificultades juntos. María sonrió, sabiendo que ambos estaban creciendo no solo profesionalmente, sino también como personas. Pero no todo era fácil. Los rumores y las tensiones seguían presentes, y en más de una ocasión, María tuvo que mediar para evitar conflictos que podrían afectar la imagen de la empresa. Su habilidad para escuchar y encontrar soluciones la convirtió en una líder natural, respetada por todos. La salud de don Javier mejoraba día a día, pero él sabía que aún quedaban retos por delante. Juntos, planearon una serie de cambios para modernizar la empresa y enfrentar la competencia con nuevas ideas. María se encargó de coordinar equipos y supervisar proyectos, demostrando que su talento iba mucho más allá de ser la asistente del jefe. Una tarde, mientras revisaban los avances, don Javier le tomó la mano y le dijo con sinceridad: «María, gracias a ti he descubierto que la verdadera fuerza está en quienes nos apoyan y en la confianza que podemos construir juntos. No podría haber llegado hasta aquí sin ti». María sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de orgullo y felicidad. La historia que comenzó con un acto de valentía inesperado se transformaba ahora en un camino de crecimiento, amistad y éxito compartido. María y don Javier sabían que el futuro tenía desafíos, pero también grandes oportunidades. Y estaban listos para enfrentarlos, hombro a hombro. Los días se volvieron más intensos en la empresa, pero también más esperanzadores. María y don Javier estaban en el centro de una transformación que no solo afectaba al negocio, sino también a quienes formaban parte de él. Ambos sabían que el camino no sería sencillo, pero su compromiso y trabajo en equipo los fortalecía. Una mañana, mientras revisaban las últimas estadísticas de ventas, María notó que un correo electrónico llamaba la atención de don Javier. Al abrirlo, vio que provenía de un socio estratégico que mostraba interés en colaborar, pero también contenía una advertencia velada sobre posibles problemas legales que podían afectar el proyecto. Don Javier frunció el ceño y pidió a María que investigara más a fondo. Ella, con su característico empeño, comenzó a reunir información y descubrir que había detrás de esa amenaza. No era solo una simple advertencia. Alguien dentro de la empresa estaba filtrando información confidencial a la competencia. La traición parecía más cercana de lo que pensaban. María sintió un escalofrío, pero sabía que debía actuar con cautela. Decidieron mantener la investigación en secreto, para no generar pánico ni desconfianza entre el equipo. María empezó a revisar cada detalle, cada correo y cada movimiento extraño dentro de la empresa. Fue un trabajo duro y minucioso, pero poco a poco fue reuniendo pistas que la llevaron a sospechar de una persona en particular. Don Javier, a pesar de su estado de recuperación,
Mostró una determinación inquebrantable para limpiar la empresa de cualquier sombra que pusiera en riesgo su futuro. Juntos planearon una estrategia para enfrentar al posible traidor sin comprometer la estabilidad del equipo. La tensión crecía, pero también la confianza mutua. Un día, mientras revisaban unos documentos, María recibió una llamada anónima. La voz al otro lado le advirtió que tuviera cuidado con en quien confiaba y que las apariencias engañaban. María sintió que el peligro estaba más cerca que nunca, pero no estaba dispuesta a retroceder. Sabía que la verdad debía salir a la luz, sin importar las consecuencias. El ambiente en la empresa comenzó a cambiar. Los empleados notaban una tensión creciente, aunque no sabían la causa exacta. María y don Javier mantenían una actitud firme, intentando dar seguridad y calma, pero sabían que debían actuar rápido para evitar un daño mayor. Finalmente, después de días de investigación, María y don Javier reunieron pruebas suficientes para confrontar al sospechoso. Lo llamaron a una reunión privada y con las evidencias en mano, expusieron la traición. El empleado, sorprendido y acorralado, no tuvo más opción que admitir sus acciones y renunciar. El alivio fue inmediato, pero también una lección para todos. María aprovechó la oportunidad para dar un discurso frente al equipo, hablando sobre la importancia de la honestidad, la confianza y el compromiso. Sus palabras resonaron en cada rincón de la empresa y fortalecieron el espíritu colectivo. Don Javier miró a María con admiración y gratitud. Sabía que sin ella, no habrían podido superar ese difícil capítulo. La experiencia los unió aún más, y ambos entendieron que juntos podían enfrentar cualquier adversidad, porque su vínculo era más fuerte que cualquier obstáculo. Pero la historia no terminaba allí. A pesar de haber resuelto la crisis interna, nuevos desafíos y oportunidades comenzaban a surgir en el horizonte. María y don Javier estaban preparados para enfrentarlos, con la certeza de que la verdad, la valentía y la lealtad serían siempre sus mejores armas. El tiempo pasó, y la empresa comenzó a recuperarse con fuerza, gracias al esfuerzo conjunto de don Javier y María. Los proyectos que parecían imposibles se convertían en éxitos palpables, y la atmósfera en la oficina se transformó en un ambiente de confianza y colaboración. Pero lo que más sorprendía a todos era la relación entre don Javier y María, una alianza que iba más allá de lo profesional. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo, don Javier invitó a María a una reunión especial en su despacho. Al llegar, ella notó que todo estaba preparado para un anuncio importante. Don Javier la miró con una sonrisa sincera y comenzó a hablar con una voz llena de emoción y determinación. María, desde el primer día has demostrado ser mucho más que una asistente. Has sido mi apoyo en los momentos más difíciles y la luz que me guió cuando todo parecía oscuro. Por eso, quiero ofrecerte un puesto permanente como directora de proyectos estratégicos. Quiero que seas parte fundamental del futuro de esta empresa. María sintió como su corazón se aceleraba, no solo por el reconocimiento, sino por la confianza que don Javier depositaba en ella. Aceptó con humildad, pero también con la certeza de que este nuevo rol era un desafío que estaba dispuesta a asumir con todo su esfuerzo. A partir de ese momento, su vida cambió para siempre. María no solo creció profesionalmente, sino que también encontró en don Javier a un amigo y aliado inseparable. Juntos enfrentaron las nuevas metas con pasión y dedicación, demostrando que la verdadera fuerza estaba en la unión y el respeto mutuo. Sin embargo, la historia no estaría completa sin un momento de reflexión personal. Una noche, mientras contemplaban la ciudad desde la terraza de la empresa, don Javier confesó a María lo que realmente significaba todo lo que habían vivido. Aprendí que la vida puede cambiar en un instante, pero lo que realmente importa es la gente que está a tu lado, quienes te apoyan sin importar las circunstancias. María asintió,
entendiendo que aquella experiencia no solo había transformado la empresa, sino también sus propias vidas. Habían pasado de ser jefe y asistente a ser compañeros de un camino lleno de aprendizajes, desafíos y, sobre todo, esperanza. Los meses siguientes trajeron nuevas oportunidades y proyectos innovadores. La empresa creció, pero lo más importante fue que se consolidó como una familia donde cada persona se sentía valorada. María y don Javier se convirtieron en el ejemplo vivo de que la humildad, la valentía y la empatía pueden transformar cualquier situación, por difícil que parezca. Un día, en una reunión frente a todo el equipo, don Javier recordó aquel accidente que casi le cuesta la vida y agradeció públicamente a María por su valentía y compromiso. El reconocimiento no solo emocionó a María, sino que también inspiró a todos a dar lo mejor de sí cada día. La historia que comenzó con un acto heroico e inesperado se había convertido en un relato de superación, confianza y amistad. María y don Javier demostraron que, a veces, el destino une a las personas para cambiar no solo sus vidas, sino también las de quienes los rodean. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, ellos sabían que el futuro estaba lleno de posibilidades. Y, más importante aún, que enfrentarían cada reto juntos, con la certeza de que la verdadera fuerza está en la unión y en creer el uno en el otro.